desde el punto de vista macroscópico. Cómo se observa el infarto de una pieza quirúrgica o un tejido en el cual se desarrolla. Porque desde el punto de vista microscópico, como no es una zona de necrosis, ¿no? No hay mucho más para hablar de decir los infartos, exceptuando, por ejemplo, los infartos blancos, que vamos a ver alguna característica, pero después, microscópicamente con relleno. Entonces, más se da esta clasificación del infarto desde el punto de vista de la macroscopía. ¿Cuál es la definición del infarto? Es una área de necrosis isquémica, o sea, no llegada de sangre, ¿no? Debido, obviamente, a la obstrucción del flujo sanguíneo arterial venoso. Si bien acá en la definición dice la obstrucción del flujo sanguíneo arterial venoso, la mayor parte de los infartos se dan por una oclusión arterial. ¿Debido a qué? Debido a un trombo o una embolia. Bueno, debido a un trombo o a un fragmento de trombo que se desprende y va a obstruir un vaso que se llama el embolio. Es una oclusión arterial, ¿no? No llega sangre oxigenada y por ende produce muerte celular. Esa es la definición del infarto. Si ven las causas de infarto, trombosis arterial, ejemplo sobre una placa de arteriosclerosis, o una embolia arterial, un fragmento del trombo que se ha desprendido, que va a ir a obstruir el infarto del miocardio debido a un trombo que se ha desprendido y está yendo a obstruir una arteria coronaria, una rama de las arterias coronarias. También puede ser una embolia arterial con fusión de vaso sanguíneo en una arteria que va hacia el cerebro, ¿no? También las causas de infarto, pero hablamos acá de la torsión vascular. El término más correcto sería torsión del pedículo vascular, porque tenemos los diferentes órganos, tienen un pedículo vascular a través de los cuales llega sangre oxigenada en una arteria, y esa sangre que ha dejado su oxígeno se torna por una vena, todo eso, arterias, venas, vasos, nerviosos, está en ese pedículo. Testículo, pero no es el cordón espermático, tiene todo lo que estoy mencionando, no, en este caso los ovarios. ¿Qué pasa en el ovario? Hay tumores que se forman en el ovario y que adquieren un tamaño bastante considerable, un volumen bastante considerable, especialmente cuando veamos que están refiriendo los tumores quísticos llamados de epitelio de superficie. No he sacado la fotografía, pero la semana pasada hemos tenido un tumor de ovario, un cistoadenoma que ha pesado 17 kilos, bastante grande, persona del área rural, joven, pensaba que estaba embarazada, pero no, fue un tumor de ovario. ¿Qué pasa con el peso? El ovario o el tumor del ovario se tuerce hay una torsión sobre su propio eje. Es como un globo cargado de agua, se va torciendo y entonces ¿qué pasa? Ya no le llega sangre, por un lado oxigenada, y esa sangre tampoco retorna, porque hay una torsión y se produce necrosis a ese nivel. En el testículo, compresión vascular extrínseca, tumores
que van creciendo, tumores que van aumentando de volumen y entonces pues producen o hacen que o comprimen los vasos sanguíneos que están próximos, causando una obstrucción y evitando llegada de sangre. Puede terminar también en necrosis. Oclusión venosa, en los casos de este tipo de infartos hemorrágicos que vamos a ver luego que se producen a nivel de intestino, con vasospasmo intenso. Entonces, vean esa zona de infarto, esa zona corresponde justamente a esa zona de necrosis por el infarto. Ahí tienen un testículo, justamente vean, este es el cordón espermático por donde llegan vasos y también retornan. Entonces una torsión a este nivel hace que no llegue ya sangre oxigenada y tampoco esa sangre que se va acumulando acá puede retornar de la torsión y entonces se da el infarto, la necrosis, ¿no? Infarto hemorrágico se llama en este caso, infarto hemorrágico porque tiene exploración y justamente hay una acumulación de sangre en ese nivel, una zona de infarto. Tumor de ovario, justamente con una torsión del vestíbulo muscular, congestión, vasos llenos de sangre también se ven ahí. Y vean la zona infartada, con necrosis por una torsión. Ahora ya hablando de la clasificación de los infartos, como les digo, esto más que todo es por su forma de presentación macroscópica. Entonces tenemos ahí primero los infartos blancos, también llamados infartos anémicos. Los órganos donde más se producen estos infartos son el corazón, el riñón, el vaso. Cuando se habla de infarto agudo del miocardio, es un infarto blanco. Se va a dar disciplinadamente en aquellos órganos con circulación terminal. Esto ya hemos visto en el tipo de necrosis coagulativa. Y precisamente este tipo de infarto blanco es ese tipo de necrosis que se da, ¿no? ¿Por qué? Hemos dicho, ¿no? Porque hay una isquemia por obstrucción en la arteria terminal, una arteria nutricia, y pues no hay colaterales que pudieran suplir esa irrigación, entonces termina infartando. Claro, el color pálido, ya hemos hecho un necrosis coagulativa, una práctica en una forma de cuña, la base hacia la superficie del órgano, vértice o el vértice de esa forma de cuña corresponde el vaso concluido. El tipo de necrosis coagulativa. De los tres, el ejemplo más clásico, justamente el infarto renal. La coloración pálida de esa zona infartada, ¿no es cierto? Tiene una forma de cuña, si ustedes quieren, una forma triangular, con la base hacia la superficie del órgano de la cápsula. Y acá el vértice, y aquí justamente se marca con la flecha el trombo o el émbolo que está obstruyendo esa arteria encargada de llegar a esta zona. Entonces, está desarrollando ahí una zona de infarto. Entonces, los infartos blancos, los infartos anémicos, será una necrosis coagulativa, todas las características que estamos viendo en la página de estas imágenes. ¿Cómo se define la circulación terminal o limitada? Se denomina así aquella circulación limitada a la irrigación de un órgano por
obstrucción, pues necesariamente va a terminar con infarto. La imagen de fondo, que es la parte de los ventrículos, ¿no es cierto?, de la zona infartal, siempre tiene una correlación más clara en relación a los de esto y ahora si hablamos del infarto rojo o infarto hemorrágico, en este caso hay extravasación de sangre hacia el tejido necrótico. Entonces, ¿qué está pasando? Generalmente este tipo de infartos o infartos hemorrágicos se dan por oclusión en el sector venoso. O sea, no hay cordón en el sector de la sangre, ¿no? Se da congestión de las venas, no llega oxígeno, bueno, pues hay extravasación de sangre, como dicen, hacia ese tejido necrótico. ¿Qué órganos representa? Fundamentalmente órganos con doble circulación, especialmente hablando del pulmón, del intestino. Hay doble circulación. Por ejemplo, el pulmón te llega sangre por la arteria pulmonar. Le llega sangre por las arterias bronquiales. Una doble circulación. Por su lado se obstruye, por su lado no hay por donde se torna la sangre, entonces se produce la necrosis en esa zona. ¿Qué pasa en la parte del intestino? Las arterias mesentéricas también tienen hay una doble circulación a ese nivel. Entonces, por ejemplo, en ese caso de las arterias mesentéricas, ¿qué es lo que pasa? Por un lado hay una obstrucción de una de las arterias mesentéricas, no llega sangre, y por otro lado hay obstrucción del retorno venoso, venas mesentéricas. Entonces, por un lado ya no está llegando sangre oxigenada, por el otro lado se obstruye el retorno venoso, esa sangre se va acumulando en esa zona, hay necrosis y extravasación de sangre por esa característica. Como les digo, fundamentalmente por oclusión venosa. Y otra particularidad es la reperfusión del tejido isquémico, o sea, causa. En una primera etapa, por obstrucción, no le ha llegado sangre y entonces se produce la necrosis de ese tejido. Pero por ahí, por ciertas maniobras o tratamiento que pudiera darse, se restituye de manera parcial el flujo sanguíneo, pero ese tejido ya está necrótico. Entonces, sangre que llega a ese nivel, bueno, es una sangre que va a ir a extravasarse en esa zona y se va a ver y se va a dar moda. Ahí está justamente el infarto hemorrágico a nivel intestinal, pared del intestino. Donde vean ahí como la congestión en las venas, luego hay la extravasación de la sangre de la pared, dando esa suerte hemorrágica. Estos infartos hemorrágicos solamente estamos hablando de infarto, necrosis, ¿no? Entonces ese segmento del intestino, ya sea intestino delgado, ya sea intestino grueso como infarto, no queda más que resecarlo, ¿no? Resección de ese segmento intestinal infartado. Esto a nivel del pulmón. Vean cómo en este caso el infarto, por eso se llama rojo, ¿no? Por la presencia de sangre en esa población. Desde el punto de vista microscópico, como les he dicho, mucho no hay para mostrarles. Una lesión celular irreversible, es una necrosis,
crea el evento inflamatorio, inflamación aguda en la zona infartada, llegan macrófagos. ¿Cuál es la función de los macrófagos? Son los basureros del organismo. Tienen que ir a limpiar esa zona. Esos detritos, tejidos necróticos tienen que ir a fagocitar. Y hemos dicho, ¿no? La necrosis después después hay un proceso de la necrosis que es la reparación, ¿cierto? Donde esa zona es reemplazada por cicatriz fibrosa, tejido fibroso, ¿no? En el cerebro vamos a hablar también principalmente de la necrosis linfohepática. Debemos hablar del crecimiento del tejido necrótico hasta convertirse en un líquido. Este líquido se reabsorbe y deja formando una cavidad a este nivel, una cavidad quística o un pseudoquiste. Verdadero, entonces más en el proceso no hay mucho como ver acá. Músculo cardíaco viable, núcleo, esta zona ya infartada, ya no se observa mucho, ¿no? Acá todavía pues algunos, pero la mayoría ya están, ya no hay vitalidad en la celularidad. Estos más que todo son elementos inflamatorios que hay en el infarto, ¿no? Acá resaltar en esta imagen que esta es la necrosis. Después de la necrosis ha venido, hemos dicho, los inflamatorios, los neutrófilos, los macrófagos que tienen esa capacidad de fagocitosis para limpiar la zona. Y después de que se limpia la zona viene el proceso de la reparación con la proliferación de tejido conectivo, llegando a formar una cicatriz fibrosa. Todo esto ya es tejido conectivo, es lo que pasa en el infarto de miocardio o cardíaco. Esta es una imagen que corresponde más a lo que es un infarto hemorrágico. Ustedes ven acá, hay extravasación de sangre en la zona de necrosis, ¿no? Todos estos que ven ustedes acá, todo esto es sangre, son glóbulos rojos, y que ha habido una extravasación sobre ese tejido necrótico de sangre, entonces se ve así el infarto hemorrágico. El infarto blanco no. No hay esa extravasación de sangre. Entonces, correspondería a un infarto blanco. Correspondería a un infarto blanco, un infarto anémico. Y infarto rojo. Otra pieza quirúrgica. Corazón también. Ahí están la zona que corresponde a los ventrículos. Y vean también que esa zona del infarto. Siempre es una zona más pálida en relación al tejido restante. Allá también hay un infarto. Esta zona es infartada, esta zona es infartada. Hemos dicho que el riñón es clásicamente se describe el infarto blanco, el infarto anémico, donde se da un tipo de necrosis coagulativa, la forma de cuña que representa esto, tiene una coloración más clara en relación al resto del parénquima renal, el vaso donde también se está remarcando las zonas de infarto blanco de un color más claro, pulmón, hemos dicho que el pulmón, bueno, que será un infarto moral. Se ha dado un infarto hemorrágico de acá, ¿no? Que hay una doble ligación, es por eso que se da este tipo de infarto. Se produce porque, aunque la arteria pulmonar parte de la sangre está interrumpida las arterias bronquiales en la circulación del sistema.
intestino delgado. Acá todavía vemos la pared del intestino delgado preservada con ese color claro, pero vean ese infarto como raya por acá. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Llaman los vólvulos, una torsión del intestino sobre su propio eje. ¿Qué pasa entonces? Por un lado, lo hemos hecho, no llega sangre oxigenada, por el otro lado, esa sangre venosa tampoco se toma, se acumula, y ahí está haciendo la sangre, se tejido, ese color del infarto. Lo mismo, igual ya está impactado todo esto por la población, pero casi no está mal. No hay otra cosa que se secar, si no esto se complica, hay que retirar ese segmento de intestino infartado, que es necrosis, ¿no? Los infartos sépticos, más que todo, hay una colonización de bacterias en esta zona. Esto se refiere, a veces, como dice ahí, se convierte en una especie de absceso, zona infartada. Es más que todo un infarto séptico. Después, relación entre gangrena e infarto. Hablamos del término de gangrenario. Pues es algo completamente diferente, ¿no? Sí, también es una forma de infarto, es una necrosis, pero con ciertas características, nada más. Por eso dice gangrena, que es el término empleado para describir dos formas de infarto. Tenemos ahí la gangrena seca y la gangrena húmeda. En la gangrena seca, el tejido infartado, como dice su nombre ahí, dice seca. Tiene una consistencia como la del charque, más o menos, o como la del cartón. Entonces, si ustedes raspan esa zona del tejido necrótico, suena. Como si han visto una momia, no creo que haya tocado la momia, ver. Una momia, el tejido tiene la misma característica, eso es gangrena seca. Entonces, también se puede dar esto en el caso de los pacientes con diabetes, extremidad inferior. La zona infartada se seca, y por eso también le llaman como piel momificado, tiene esa característica. Es un tejido seco, duro. Eso. En la gangrena seca y la gangrena húmeda son infartos que se dan también, al igual que el infarto, son personas de doble circulación y además donde tenemos realmente colonización de bacterias saprófitas. Entonces, con la gangrena húmeda será el tejido, a diferencia de este de acá ese tejido por ese acúmulo de sangre en ese lugar, pues tiene ese aspecto blando, ese aspecto húmedo, ¿no? Por esto más que todo vemos el intestino, que también podemos ver como el intestino más que todo, porque también tenemos productos de bacterias saprófitas. Pues dice, esta gangrena húmeda se produce en regiones corporales que normalmente no tienen bacterias saprófitas. Infarto de intestino grueso, especialmente en la área donde hay una doble circulación. Eso es relación infarto. Después, bueno, en la próxima clase empezamos a ver con ustedes con neoplasias. Martes. ¿Cuándo se desfila? ¿O hay desfile? No hay desfile. Estamos contra las marchas es una contramarcha. Hay que hacer también un contrabloqueo. Estamos mal.